Buenos días. Hoy es 17 de octubre. 17 de octubre. Miércoles 17 de octubre del 2018. Ayer, que fue que abrí este grupo, a ver si podemos hablar de la Constitución. De la Constitución de 1940. Porque mi tesis es que todos estos proyectos que están haciendo y que se han hecho son ilegales. Desde el punto de vista que usted hace un proyecto, sea el de Batista, que por supuesto al ser un golpe de Estado es ilegal. El de Fidel, que al ser otro golpe de Estado, al no restituir el orden constitucional que existía en Cuba, también es ilegal. Y todo el que haga un proyecto que no esté acorde con la Constitución de 1940 es ilegal. Porque usted es un caudillo. Usted es todo el que hace un proyecto que no es cubano. No vamos a hablar de otros países porque yo hablo siempre en general, pero a ver, voy a tratar de siempre de referirme a cuando hablo de Cuba, porque mis ideas son un poco más universales que las de muchos patriotas cubanos. Pero cuando usted hace un proyecto para llevar la democracia a Cuba, para llevar la libertad a Cuba, y usted no tiene como centro de su proyecto la Constitución, no es ponerla ahí formalmente, que yo no soy estúpido. No vaya a ser que ahora venga una persona y ponga, este proyecto se basa en la Constitución de 1940. No somos estúpidos. Uno sabe cuando un proyecto se basa en una Constitución y es una derivada de esa Constitución. ¿Bien? Ahora, si usted no tiene en cuenta en su proyecto, sea Cuba Decide, Somos Más, Proyecto Rebelión, la UPACO, Estado de SAC, el que sea. Ninguno de esos proyectos es ilegal. Esos proyectos son caudillistas todos. Porque en primer lugar es su proyecto. Nadie lo ha aprobado, señores. Acaben de entender eso. Cojan todos esos proyectos, bájenlos, desmóntenlos, estudiense la Constitución y vean que su proyecto es ilegal. Usted no puede estar criticando a los Castro y usted es un caudillo igual que los Castro. Todo el que viola la Constitución de 1940, todo cubano que viola la Constitución de 1940 está haciendo un proyecto. Es un caudillo. Porque usted lo que quiere es imponer, tumbar a los Castro para imponer un proyecto. Mentira que usted se lo va a dar al pueblo para que lo vote y todo eso. Usted va a hacer lo mismo que los Castro. Y si no lo hiciera, eso está por ver. Esos proyectos son ilegales. Porque no se basan en la legalidad que se rompió en Cuba. Usted está rompiendo la ilegalidad igual que los Castro, lo que los Castro tuvieron la posibilidad de llevar a la práctica su proyecto y usted no lo ha tenido. Eso es lo único que lo diferencia. Y hay otra diferencia, por supuesto. Si usted basa su proyecto en la Constitución de 1940, su proyecto sigue siendo ilegal, por supuesto. Pero puede ser legítimo. Porque no es lo mismo ser ilegal que ilegítimo. El proyecto de Batista era ilegal y era ilegítimo, porque violaba de facto la Constitución de 1940. El proyecto de la familia Castro, de Fidel Castro, de Raúl Castro y de Alejandro Castro es ilegal, pero es ilegítimo a la vez. ¿Entiende? Eso es lo que no acaban de entender ustedes. Métanse eso en la cabeza. Todos estos proyectistas, métanse eso en la cabeza. ¿Por qué? Porque ustedes son unos caudillos. ¿Y por qué son unos caudillos? Porque yo soy un caudillo también. ¿Por qué soy un caudillo? Porque los seres humanos no somos perfectos, tenemos avaricia. Cuando ponemos nuestros sueños en un proyecto, los hacemos de forma sesgada hacia nuestro favor, hacia nuestras ideas. Para eso existen las constituciones, señores. Eso es lo que no se han metido ustedes en la cabeza. Las constituciones están para eso, para que Humberto Mondeja no imponga sus ideas. Eso es ese es el principal error por lo que no tenemos unidad. Porque usted tiene un proyecto y lo apoyan sus amigos y los amigos de los amigos. Y el otro tiene un proyecto y los apoyan los amigos y 4, 5, 20, 100 simpatizantes. Pero no es un proyecto cubano. Es un proyecto de un cubano que, como todo ser humano, tiene defectos, tienes avaricia y eres un caudillo. Si a veces yo tengo ideas y cuando las reviso digo, miren para eso. Miren para eso. Criticando aquello y tengo unas ideas que son de caudillo. Porque yo no puedo tener ideas hasta ya yo llegué a la conclusión con mis propias autocríticas. Yo llegué a esa conclusión
de que los seres humanos tenemos avaricia y para eso están las constituciones. Las constituciones no están para que usted no haga proyectos. Usted puede hacer todos los proyectos que usted quiera, pero siempre que ese proyecto esté por debajo de la Constitución. No, Somos Más tiene un proyecto, pero ese proyecto está por arriba de la Constitución. Por arriba, y cuando usted está por arriba de la Constitución, está por arriba de los demás que no apoyan ese proyecto. Por eso es que nadie se une a ese proyecto. No le busquen más 4 patas al gato. 5 patas, que el gato tiene 4. Usted quiere agregarle algo más, usted es un caudillo. Y los que son miembros de esos partidos tienen que decírselo. Porque todos los que están en esos partidos, que le llaman movimiento, pero son partidos, que operan como un partido. No veo la diferencia tan grande entre un movimiento y un partido. Simplemente es un problema de no pagarle taxis y esas cosas. Y lo que sea que haya que pagar aquí, etcétera, etcétera. Pero son partidos. Incluso a veces a ellos mismos se les escapa. El partido Somos Más. El partido, la opaco. Porque funciona como un partido. Llámenlo movimiento como usted quiera. Pero están por encima de la Constitución de 1940. Entonces la gente no se explica. Lo que necesitamos es la unidad. ¿Cómo vas a lograr la unidad? Llevamos 60 años con la misma cantaleta de la unidad. No, lo único que logra la unidad es un proyecto que no sea de nadie. Ni es de Humberto Mondeja, ni es de Ferrer, ni es de Fariña, ni es de las Damas de Blanco. No es de nadie, porque es un pueblo que hizo un proyecto que hizo el pueblo de Cuba. Y ahí están todas las ideas. Y miren, si todos ustedes se vuelven a reunir y le damos 3 meses para que hagan una constitución, yo les aseguro que esa constitución no se va a diferenciar mucho de esa que está ahí. Con cierta modernidad y todo eso. Pero no podemos ahora decir, no, la constitución la vamos a modificar, porque hay otra gente que dice, no, porque la constitución de Cuba no es moderna. Chico, y la constitución de Estados Unidos, que tiene 250 años, es moderna. No. ¿Y funciona? Sí, porque la constitución no es una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo en todas las cosas. Porque no hay forma de hacer una constitución que le caiga bien a todo el mundo, porque entonces habría que partir el país y después esos países, en más países y más países, hasta que le quedara una constitución para cada uno. Eso no tiene ninguna lógica social. Ninguna lógica social tiene eso. La constitución es una idea general. Puede ser que a mí algo no me guste, porque ya yo soy, pero las constituciones funcionan, porque las constituciones tienen organicidad. ¿Ustedes saben lo que es la organicidad? La organicidad no es que usted va y coge un artículo y dice, este artículo no me gusta, porque mira, en la Constitución de Turquía hay un artículo que está mejor, y en la Constitución, eso no, las constituciones no se analizan así, señores. Son una inmadurez política. Porque yo no estoy hablando de la Constitución desde el punto de vista jurídico. Ahí se siente una persona que sepa que un constitucionalista que estudió Derecho y me despluma. Pero yo lo desplumo a él políticamente. Porque estoy analizando la Constitución desde el punto de vista de un enfoque político, no de un enfoque jurídico. ¿Entienden? Eso es lo que yo estoy haciendo. Entonces, las constituciones son lo que son, no porque usted analiza un artículo. Son lo que son porque tienen organicidad, funcionan como un órgano. Funcionalidad de las cosas. No vamos a analizar las constituciones por lo que dicen, sino cómo opera orgánicamente. Porque esa es la unidad mínima de la sociedad. Entonces, si usted tiene un proyecto y ya está violando de facto la Constitución, porque usted es el que mejor lo tiene, y usted es el presidente de Somos Más, usted es el presidente de los opacos, y usted es el presidente de Estado de SA, y usted se caga en la Constitución de 1940, usted es un caudillo igual que los Castro. Igualito. No hay ninguna diferencia. La diferencia es que ellos llegaron primero al poder. Pero cuando usted lo tenga va a ser lo mismo. Porque en su cabeza y en la cabeza de todos los humanos hay un caudillo. Para eso están las constituciones, para que la gente tenga que acatar la ley suprema. Después se hacen las leyes de delitos comunes y los que sean. Pero se derivan de ahí. Y pues se pueden modificar las leyes a base de decretos y todo eso. Pero la constitución tiene que ser esa. Porque si esa constitución en 1940 era más progresista que, digamos, la constitución que se hizo en el siglo XVII, a finales del siglo XVII en Estados Unidos, no puede ser que esté obsoleta. En todo. Hay que leerla y interpretarla. Y lo que esté obsoleto no hay que cambiar la constitución ni siquiera, creo yo.
Le ponemos, hay leyes que se pueden hacer para remediar eso. Déjenla así, déjenla así. Porque si no, no vamos a unirnos nunca. Yo quisiera, porque estos son protocolos probatorios para que la gente investigue. Pero un día la historia de Cuba tendrá que escribirse, cuando haya dinero, cogerla ahí por todas las universidades y decirle, voy a ver acá, aquí la Universidad de La Habana, sácame 5 historiadores de los mejores que tengas ahí. En la Universidad Central de las Villas, sácame ahí 5 historiadores. Y la Universidad de Oriente, sácame 5 historiadores ahí, las 3 facultades más reconocidas del país. Y ustedes 15 van a estudiar cuántos proyectos se hicieron desde 1959 hasta el día de hoy. ¿Cuánto? Yo quiero que nos lo pongan ahí número por número. Número 1, en 1959, fulano tuvo un proyecto para derrotar a los Castro. El otro tuvo un proyecto para que los perritos pintos tuvieran y así. A ver cuántos son. Pues eso es historia. Eso es historia. ¿Y por qué historia? ¿Por qué historia del fracaso? Porque a todo el mundo se cagó en la Constitución, a nadie le importó eso. ¿Por qué? Es difícil buscar una explicación. Yo me he roto la cabeza con eso. ¿Por qué la Constitución de 1940, cuando Batista llega al poder, ese era el foco, restaurar el poder constitucional? ¿Por qué se pierde eso con Fidel? ¿Qué truco hay ahí? Bueno, las técnicas KGB del adoctrinamiento, que hable de esta cosa que es lo que a mí me hace cagarme los pantalones, que es lo que hace cagar en los pantalones a Fidel. A Caballero, los Castro no lo hace cagarse en los pantalones nada más. Lo que le hace cagarse es decirle, usted es un delincuente y su proyecto es ilegal y su proyecto es ilegítimo porque usted violó la Constitución de 1940. Usted tuvo 17 años desde 1959, desde el 1 de enero hasta 1976, eliminando a todos los opositores políticos, robándose todas las propiedades del país, consolidando el poder, recibiendo armas de una potencia extranjera por 17 años, cuando usted tenía todo el poder y además había un partido en el poder. Usted hizo unas elecciones para una posible constitución. Eso es ilegal, porque ya usted está en el poder, usted controla todo. ¿Quién sabe quién votó y quién no votó y qué se hizo y qué no se hizo? Usted no tiene ninguna credibilidad. Un delincuente que viola la Constitución del país no tiene credibilidad alguna. Todavía hay gente que usa la cifra de ahí. Fred usa la cifra de el amigo de nosotros, Fred, usa la cifra de los Castro. No, porque no hay otra, pero no las use. Si no hay otra, no las use, porque lo que tú estás haciendo es llevando la agenda de los Castro, lo que a ellos les gusta que tú hagas. Los Castro nos ponen su agenda en nuestra cabeza para que nosotros nos convirtamos en antenas repetidoras. Cuando usted va a hacer una cifra, las remesas son 5.000 millones al año, y usted dice, sí, los Castro dicen que las remesas son 5.000 millones. Eso es mentira, no solo ustedes mismos, aunque las use, diga, eso son mentiras, no se los crea, porque allí no ha ido ninguna. Usted en Cuba no puede hacer una investigación. Empezamos. Y después usted habla, desarrolla lo que usted quiera. Y a todos esos movimientos hay que ponerle un cartel. Esto se basa en la Constitución de 1940. En el artículo tal dice que yo tengo el derecho de organizar un grupo armado de esta forma y de esta forma. Yo tengo el derecho de hacer un movimiento en el artículo tal de la Constitución de 1940. A mí me da la legitimidad de yo crear Somos Más. Por esto y por esto. No babosada. Porque sabemos que hay babosada para justificar un proyecto. Estado exacto. Tú puedes hacer lo que te dé la gana. Pero tú tienes que basarlo en los artículos de 1940. Y ahí, cuando todos los proyectos se basan en la Constitución de 1940, habrá unidad. Porque hay una unidad monolítica, orgánica, entre todos los proyectos. Puede ser que lo que haga Rodríguez no le guste a Luis Vicente Esteban, no le guste la payá. Pero si todos los proyectos se hacen basados en la Constitución de 1940, hay una unidad. Ahora, esos proyectos tienen que decir, este proyecto es para cuando nosotros, los patriotas cubanos, restauremos el orden constitucional cubano, se lo vamos a dar al pueblo de Cuba para que el pueblo de Cuba sea el que sea, el de los perritos pintos. Para que el pueblo de Cuba lo apruebe. Usted no puede pasarle por arriba al pueblo de Cuba, así, por su linda cara.
Eso es caudillismo. Desde 1959 no hemos tenido un demócrata, excepción de 4 o 5. 4 o 5 que apoyaban la Constitución, pero no la defendieron como la estoy defendiendo yo, porque tampoco. Es decir, no creían en la Constitución. Pero bueno, eran juristas en Cuba y por una ley que hay en la Constitución se han transferido y tenemos un presidente legal. Por ahí anda, no sé quién es. Por un problema legal de la Constitución de 1940, casualmente estaba ahí, porque a veces las constituciones tienen esas casualidades que ayudan y a veces no te ayudan, pero ayudan. Ese ayudó y hay un presidente cubano por ahí. Ese es el tipo, el presidente legal, señores. En 1959, lo que ha habido son caudillos. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos imperfectos. Queremos imponerle nuestras ideas a los demás. Mascanosa era un caudillo. Ubermato era un caudillo. Todos eran caudillos, porque ninguno se basaba en la Constitución de 1940. Que yo no me la sé, pues no estoy aquí dando de cátedra de jurisprudencia, sino de razonamientos lógicos. Después de tanto analizar esto, este fracaso tan largo, me doy cuenta de por qué no hay unidad. Me doy cuenta que el ser humano, y no me doy cuenta por Eliezer Ávila, por La Payá, por Ferrer, no me doy cuenta por ellos, me doy cuenta por mí mismo, que por poco caigo en el mismo error de ponerme a hacer proyectos. No hay que hacer ningún proyecto. El proyecto está ahí. Lo que hay es que usarlo. Y el proyecto está ahí, pero no es cualquier proyecto. Es la Constitución y es un proyecto más simple que todos los proyectos que ustedes tienen. Porque si usted pone la Constitución de 1940 aquí y el proyecto suyo aquí y trae una persona de Cuba, de ahí de una vega de Tabaco, de Pinar del Río, ahí de San Juan y Martínez, y se las pone las dos y le dicen, bueno, mira, vamos a estar aquí 2 semanas estudiándonos esto. Y le hace preguntas. Al final se va a convencer de una cosa, que el proyecto de la Constitución es más sencillo de entender y tiene más afinidad con la idiosincrasia del cubano que todos esos proyectos de caudillo que ustedes tienen. Ustedes son unos caudillos, se los digo así en su cara, a ver si les da vergüenza y cambian todos esos proyectos, que lo que damos vergüenza internacional, damos vergüenza ajena, criticando a los Castro con su cara dura y ustedes son igualitos a los Castro. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y los Castro? Ninguna, que ellos están en el poder porque, bueno, llegaron primero. Pero si hubieran llegado ustedes, también tuvieran, el proyecto Somos Más estuviera gobernando en Cuba. Pues el proyecto de Ferrer estuviera gobernando en Cuba. Porque el ser humano es así, señores. El ser humano, cuando toma el poder corrompe hasta un santo. Entonces tengo razón, ¿son caudillos o no son caudillos? La gente que está en esos movimientos, díganselo. Humberto tiene razón. Vamos a arreglar toda esta mierda y ponerla en función de la Constitución de 1940, que es lo que hay que hacer en Cuba. Ahora, después de que la Constitución de 1940 esté restablecida, te lo digo como se lo he dicho, vayan al blog. Entonces que tenga una desviación que yo sé que sé que en el futuro va a traerle problemas a Cuba, problema a la democracia cubana, lo digo. Sea quien sea, sean los prorrusos, los neocastristas, los que tienen un proyecto dice que son de derecha y el proyecto cuando usted lo lee es de izquierda, todas esas confusiones que pueden traernos problemas en la democracia que queremos construir en Cuba, yo lo saco. No es que tenga nada cogido con ellos. No tengo nada personal con ellos. Nada, absolutamente nada, pero es una cosa que no es ellos, o eso son varias personas. Y cuando digo varias son 10.000, 20.000, 100.000. Y todo eso va a traer confusión política en Cuba. Entonces hay que decirlo desde ahora para evitar ese problema en el futuro. Sáquense el mojón ruso ese de la cabeza también. Sáquense eso ya. Vamos a hacer a respetar la Constitución, caballero. Y cojan todos esos proyectos caudillistas y resiéntense. Si son tan genios, siéntense. Revísenlo y asesórense con gente que sepa si no le llegan a cómo hacer un proyecto que respete la Constitución de 1940. Por ahí hay que empezar. Tenemos proyectos hasta para hacer sopa. Le podemos hacer, mira, podemos incrementar cuando tengamos a Cuba
que sea democrática, podemos incrementar el Producto Interno Bruto de Cuba a través de la venta de proyectos. Que no es malo, es una inversión intelectual, se paga bien caro. Los americanos saben de eso. Interesa quien sea, fíjense, ni ellos ni la Constitución es un proyecto mío. Yo estoy defendiendo, en ese sentido es mío. En ese sentido es mío. Pero no he visto a nadie que lo defienda con este fervor. Pero sé que van a ver. Lo sé. Porque todo el mundo no puede ser idiota en 60 años. Tiene que haber alguien, aunque sea uno, que no sea tan imbécil. Dice, hay que encontrar a esas personas lo más pronto posible y unir a todos los cubanos y sus grupos, nos guste o no, alrededor de lo que sí es legal. Eso es lo que es legal, señores. El mundo funciona, Estados Unidos funciona por la legalidad, no porque a uno le guste que la enmienda 1, la enmienda 2. A Donald Trump no le gusta la enmienda 1, jódete. A Obama no le gusta el artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos, jódate. Trágatelo. Porque eso es lo que ha hecho Estados Unidos, que está unido hace 250 años. Se han matado, se han tirado los tarecos por la cabeza. Pero miren, les voy a decir otra cosa. Mañana mismo aquí, el jefe del Pentágono da un golpe de Estado, lo que sea. Para que ustedes vean, no llega el nivel de idiotez de nosotros. Y los Castro, lo que nos han metido en la cabeza. Es un barril de mierda. Para que ustedes vean. Mañana llega el jefe del Pentágono aquí da un golpe de Estado. Instaura aquí un sistema dictatorial, el que sea. Ya vamos a suponer que Cuba es libre, gracias a Dios fuera libre. Y allá se va un montón de americanos. Señores, a los americanos no se les va a ocurrir hacer proyectos y proyectos y proyectos, es que eso no tiene ningún sentido. Los americanos van a luchar contra el jefe del Pentágono que usurpó el poder aquí, que rompió el orden constitucional en Cuba. ¿Cómo va a luchar? ¿Cómo va a luchar? Muy sencillo. Con la Constitución de Estados Unidos en la mano. Vamos a tumbar ese tipo de ahí para restaurar la Constitución de Estados Unidos. Hay que ser imbéciles. 60 años para no darnos cuenta de eso. Es lo que yo ofendo por eso, porque no me cabe en la cabeza que la gente no se dé cuenta de algo tan trivial. Y la confusión continúa. Si yo no armo este escándalo público, la confusión va a continuar. No estoy ofendiendo a nadie, pero es verdad. ¿Ustedes creen que si los americanos se exilian en México, van a estar allí, Obama un proyecto, Donald Trump un proyecto, Hillary Clinton un proyecto, Rick Scott un proyecto, y van a hacer una olimpiada de proyectos? No, todos los americanos, estén donde estén, van a luchar por restaurar el orden constitucional. ¿Por qué nosotros no hicimos lo mismo? Dios sabrá. Dios sabrá. Pero era lo lógico. Luchar contra Fidel, no hay que hacer ningún proyecto. Ustedes, Alfa 66, oye, ven acá, no como más mierda. ¿Tú quieres luchar ahí? O coge Alfa 66, basado en el artículo de la violación de no sé qué cosa, tiene el poder legítimo, no legal, porque eso no es legal. El poder legítimo de luchar contra las armas contra Fidel Castro. ¿Y quién me va a criticar? ¿Quién? El gobierno de Estados Unidos le digo, mira, quita la Constitución de Cuba. Esto fue lo que violó Fidel. A mí no me hable. Léetela y después me va a decir si tengo derecho a luchar con las armas o no tengo derecho. Y el disidente, no sé cuál, lo mismo. No, a mí no me hable de que Fidel Castro es legal. Mira, así fue que usurparon el poder. Le dieron al pueblo de Cuba, todo el mundo luchando, porque aquí hay otra cosa que hay que aclarar. Los Castro no le dieron ni un salado tiro en la guerra. ¿Y por qué no matan a Fidel? Porque la Constitución de 1940, si usted no es un militar, si usted no ha traicionado a la patria, no hay pena de muerte. La pena de muerte no existe en la Constitución, excepto para casos excepcionales. Eso era un caso excepcional, pero no cuadraba. Es decir, que aún con los dictadores que era Batista, respetaba ciertas cosas de la Constitución. Porque Batista, aparte de todo, no odiaba al pueblo de Cuba. No lo odiaba. Al nivel que lo odian los Castro, no lo odiaba. No lo odian. Y aquí tenemos proyectos hasta para hacer sopa. ¿Quieren hacer sopa de proyectos? Déjame ver cuánto me queda ahí. Me da tiempo, mira.
Esto es de la nueva moda, los proyectos, porque ahí yo se los dije, hay que buscar historiadores y que cojan ahí y compren un servidor ahí a Amazon para poner, porque eso va a ser 2 o 3 tomos de proyectos. De 1960 a 1970, 3 tomos de los proyectos que hicieron los cubanos para derrotar a los Castro. Y quiero que me le pongan, esos historiadores me le pongan, los caudillos cubanos de 1959 a 1970 hicieron 3.000 proyectos para derrotar a los Castro. De 1970 a 1980, los caudillos cubanos parecidos a Fidel Castro, violando la Constitución de 1940, hicieron tantos proyectos. Y estos son los que están de moda ahora. A ver si no se me olvida para hablar de la Constitución de Cuba ahora. ¿Qué cosa es lo que está pasando allí en esa Constitución? ¿Y por qué están poniendo esa Constitución? Que no es más que una Constitución que le hizo Raúl a su hijo Alejandro. Esa Constitución no es más que la herencia legal que le deja, ilegal que le deja Raúl Castro a Alejandro Castro. ¿Por qué? Porque no puede ser lo mismo que le dejó Fidel, que se murió en el poder, a su hermano, porque no hubo tiempo. Y aparte de eso, que ya el hermano estaba también jodido, no había necesidad de hacerlo, con la que había Fidel ya. Pero esto que está haciendo Raúl es la herencia legal, que él dice que es legal, que ya demostré que no es legal. Eso lo vamos a analizar, porque ahí tengo bastante entrada para analizar eso. Reforma constitucional, nadie va a silenciar. No, otra reforma constitucional, proyecto, vamos a hacer una olimpiada de proyectos, a ver quién gana. Si ya la estupidez es tan grande, vamos a hacer la olimpiada de los proyectos cubanos. Vamos a invitar aquí a todo el mundo. Nada más proyectos, cojones. No necesitamos más. Lo que están haciendo es confundiendo a la gente en Cuba. La gente que está en Cuba, lo que se levanta por la mañana busca un plato de comida. ¿Dónde está el cerebro del pueblo de Cuba? Donde aquí está, el cerebro de Cuba está aquí. Si el cerebro está jodido, tiene 50.000 proyectos, los de allí no pueden tener, no le echen la culpa a los de allí, échense la culpa a ustedes mismos, que son unos caudillos. ¿Entienden? Ustedes son unos caudillos, entonces no le exijan a los que están allí, que tengan organización, que salgan a protestar a la calle, eso. ¿Cómo le van a pedir eso? ¿Cómo le van a pedir eso si ustedes tienen 50.000 proyectos y no tienen tiempo de leerse eso? El cerebro de todo país, cuando está en dictadura, está fuera del país, porque no puede estar allí y no funciona el cerebro. Pues el cerebro lo que tiene es mierda, el cerebro colectivo. No estoy hablando específicamente en nadie. El cerebro colectivo cubano está aquí. Nosotros podemos orientar a los que están allí, porque los primeros delincuentes somos nosotros. Andamos con una pila de panfletos abajo, en directa, tupiéndolo y mandándolos para Cuba en lo que sea. Y aquella gente están confundidos, porque es un busto caudillo. Somos más. Manda video para Cuba. Cuba decide, manda video para Cuba. El otro manda video para Cuba. Ustedes son idiotas. Ustedes no se dan cuenta que están confundiendo a aquella gente de allí. Ustedes no se dan cuenta que si hay otro maleconazo va a pasar lo mismo. Porque no hay coherencia. El cubano no sabe por qué sale a protestar. Usted sale a protestar por Cuba decide, y cuando lo detiene la seguridad o se caigan los Castro, usted no sabe por qué. Usted no sabe qué más va a hacer. Hagan el ejercicio mental para que ustedes vean. Cuba decide, acabó con los Castro. ¿Qué va a hacer? Y ese proyecto es ilegal. Cuba decide, acabó con los Castro, pero instantáneamente empieza a regir, se restaura el orden constitucional de 1940. Todo el mundo va a ir a ver la Constitución nacional, que dice qué derechos y deberes tiene. Es una cosa que funcionó. Es un proyecto, un experimento social, que es lo que han hecho todos ustedes, que quieren hacer con el pueblo de Cuba. Paren ya, los cubanos no somos conejillos de India para que todo el mundo quiera hacer experimentos con nosotros. No, a mí hay cosas que quizás no me gusten, pero me he convencido que tiene que gustarme, porque es lo único legal que hay. Hay otros proyectos más idílicos. La Virgen es la única capaz de unir a los cubanos. La Virgen está en la Constitución de 1940. No voy a hablar más de eso. Ahí está, en el espíritu de la Constitución de 1940, léenselo. Está la Virgen. Y todas las creencias religiosas. Y la Virgen une a los católicos. Y Yemayá une a la religión afrocubana. Y el otro une al otro. Pero la Constitución une a todo eso. ¿Más razones? No hay otra, señores. Hay un solo camino. Entiéndanlo. Actores de la sociedad civil en Cuba lanzan un bombardeo de un manifiesto que busca elaborar nuevas propuestas. ¿Nuevas propuestas? No.
especialistas en proyectos, en propuestas y proyectos. No meten mano, hay que proponer nada, está ahí ya. No se lo acabo de repetir. El proyecto de constitución se discute en la isla. Va. Proyecto para liberar a Cuba conociendo la bandera. Ese es parecido de la Iglesia Católica. La bandera está ahí adentro. Todo lo que usted quiera hablar de la bandera, sí. Y cuando se imponga, restauremos la Constitución de 1940, usted va a decir, mira, aquí los Castro y toda esta pila de caudillos triunfaron porque el ejército, los militares no conocen bien la bandera. Va a la Asamblea Nacional, donde haya que ir, y usted para allí y demuestre que la bandera, los militares no conocían la bandera y por eso pasó eso. Y no amaban su bandera. Que a los militares también van a hablar. A los militares, en la próxima Cuba Libre hay que quitarle el derecho al voto. No pueden votar. ¿Por qué? Porque un militar no es para estar apoyando este partido ni este partido. Un militar está para que se cumpla la Constitución si alguien la viola. Todos esos defecticos, yo voy a coger una directa. Para todas esas cosas que hay que rectificar en Cuba, de verdad, no las mierdas estas que están en la directa, que es baboseo nada más. Que si aquel pasó las tarjetas en un cupé, el otro. Eso son cosas puntuales, eso no tiene nada que ver con estrategia para la libertad de Cuba. Vamos a hablar de estrategia para la libertad de Cuba y después les cuento eso, hágalo con sus amigos. Aquí los espíritus son los que tienen, creo, ese de la bandera. No sé, yo puse unos links ahí para que la gente lo viera. Perfecto. ¿Quién carajo no quiere la bandera de su país? Es ahí que reflejada de Estado en todos los actos, en todas las luchas de su país. Pero la bandera está ahí en la Constitución de 1940. Usted no tiene, usted es un caudillo, quiere imponer, a través de la bandera, quiere imponer sus ideas, su caudillismo y lo que usted, su cosmovisión individual, a base a la interacción que usted ha tenido con el mundo. Pero la interacción que ha tenido otro es otra y el otro es otra. Para eso está la Constitución. Y los otros, los que tienen ese proyecto de la bandera, escríbanlo en una página web. No vayan a martirizar a la gente con sus ideas. Hagan como yo, hagan una página web. Y ahí escriben la bandera por esto y por esto. Segunda entrada, por esto y por esto, por esto y por esto. Uno la lee, que quiera leerlo. Usted no puede meterle las ideas a la cabeza a la gente, a la fuerza. Porque sus ideas tampoco son bastante abstractas y bastante complejas. Y en realidad tan complejas que ustedes no las han escrito, yo no las he encontrado en ningún lado. Si ustedes mismos no pueden escribirlas, ¿cómo carajo va a entender la otra gente? Vamos a ir depurando de esto, porque ahí está hay un enredo, una confusión aquí tremenda. Y si la confusión, como yo les digo, el cerebro está aquí. Si el cerebro que está aquí está lleno de mierda, de confusión, ¿cómo queremos que los que están allá adentro, que tienen el estómago pegado al espinazo, que es la mayoría, los entiendan ustedes? ¿Cómo ustedes quieren que los entiendan? No me explico. ¿Cómo van a entenderlo aquellos si nosotros que tenemos la barriga llena no nos entendemos? Y no entendemos lo más esencial y lo más trivial, lo más easy. Es que la Constitución de 1940 es el órgano rector de cualquier proyecto, pero no formal. No que usted ponga ahí el artículo tal y después desarrolla ahí 300 páginas con 40 tomos. No, eso la gente no se lo va a estudiar, señor, no sea iluso. No sea iluso, vamos a coger y ponerle, en vez de mandar videos para Cuba con sus ideas caudillistas, vamos a ponerle una constitución a cada cubano y vamos a poner una explicacióncita ahí al lado de cada artículo. Y vamos a hacer directa con la Constitución, comparándola con la Constitución de los Castro y demostrar que el proyecto de los Castro es ilegal, que no hay ni que discutirlo. El proyecto de los Castro no hay que ni discutirlo, no vamos a hacer antenas repetidoras de los Castro. Simplemente eso es ilegal. ¿Por qué? Porque violaron el orden constitucional y engañaron a todo el mundo. Y los mártires de Cuba, los valientes, ¿verdad? Murieron. José Antonio Echeverría, el otro. Hasta Estados Unidos le puso un bloqueo aquí de armas a Batista porque no tenía apoyo a Batista. Y la guerra llegó hasta Santa Clara, pues sencillamente porque el pueblo no quería a Batista, quería restituir el orden constitucional y después viene la familia Castro, mata a todos los pocos líderes que quedaron, que tenían vergüenza y le habían prometido al pueblo restaurar la Constitución de 1940, los matan, se alían a los rusos, mandan para allá un busto de gente a aprender técnicas de asesinato, de mierda que no existían en Cuba, porque el terrorismo lo inventó el mismo movimiento 26 de julio, era ya predecible lo que iba a venir, y alguna gente se dieron cuenta, nadie la escuchó, pero se dieron cuenta, tendrán ese mérito en la futura historia que se escriba para los libros escolares, y ahí estuvieron 17 años matando gente,
A Guajiro de la Villa le quitaron, empezaron a quitar las tierras. Cojones, ¿cómo le vas a quitar las tierras a los campesinos? Que en una loma inhóspita han creado un cafetal. Los muchachos llenos de la barriga, llenos de lombrices, muriendo de enfermedades que en aquel tiempo no había vacuna. Y esos muchachos son los que se te rebelaron ahora, ya eran adultos. Pues sus padres, ellos vieron desde chiquitos a sus padres construyendo eso para cogerse las tierras y de ahora son improductivos. Vaya allí, gente de Sandino iba allí a las villas después que lo dejaron ir y veían los cafetales que tenían sus padres, que cuando ellos estaban llenos de lombrices, de parásitos, que estaban haciendo y sus hermanitos se murieron de enfermedades infecciosas de parásitos, que largaban aquí ¿cómo se llama la lombricilla esta? El oxiuro por los oídos. Mi abuela me lo contó. No me lo invento. Y vieron las fincas aquellas allí como están. Se les salían las lágrimas. Y conozco al menos uno que no fue preso político, que murió de sufrimiento. La gente muere de sufrimiento, señores. El marido de mi tía murió de sufrimiento por las cosas que le quitaron y por lo que le siguieron haciendo después. Unos vagos. Ese hombre sufría. Cuando las personas, ahí estaba viendo una entrevista de Fariña que se le cayó el pelo. El pelo se te cae y la piel se te hace escaria y eso del sufrimiento. El ser humano también tiene una organicidad como una constitución. Algo que afecta al ser humano psicológicamente lo afecta físicamente y se refleja en una pila de lugares. Entonces ese proyecto de los Castro es ilegal. Deja que en 1976 hayan dicho que lo aprobó no sé quién. Se hizo a través de un proceso ilegal. Sea verdad o sea mentira. Que ya le expliqué que eso no hay quien lo compruebe. 14,5, la perseverancia de Cuba, no sé qué. Plataforma Unitaria Cubana y Unión Nacional Opositora. Y así, te lo digo desde ahora, son ilegales. No nos respeta ningún gobierno. Porque cuando tenía que empezar esto fue en 1959. No nos van a respetar nunca, porque si nosotros mismos no respetamos las leyes, ¿quién carajo nos va a respetar a nosotros? Y segundo, los que están allá adentro van a seguir desorganizados. Van a tirarse a la calle. ¿Por qué están protestando? Proyecto de rebelión. Es el que vamos a hacer ahora. ¿Por qué estamos protestando? No, cuando la policía lo detenga, tienen que decir, ¿por qué tú estás protestando? Por restaurar la constitución de 1940. Pero eso es una constitución que no sé qué. No, mira, aquí pasó lo siguiente. En 1959, Fidel engañó a todo el mundo. Murió José Antonio Echeverría cuando llegaron allá a Pedrero ahí y el Che le metió el pie a toda aquella gente ahí a este hombre, el comandante, se me olvidan los nombres, estoy viejo. Y entonces, eso es ilegal. Yo quiero que se restaure el orden constitucional. ¿Por qué? Porque mira, aquí los cubanos tienen derecho a invertir, a exportar, a producir. Pues en Cuba, aparte de no hay derechos políticos, no hay libertad de expresión, hay un apartheid económico porque nos odian. Los Castro nos odian. Vamos a ver eso. Hay que ver eso y rectificar todos esos proyectos y buscarle la columna vertebral de todos esos proyectos. Tiene que ser la Constitución, y cuando la columna vertebral de todos esos proyectos sea la Constitución de 1940, sea la misma columna vertebral, tendremos unidad aquí. Y ahí empezaremos a pensar juntos, a generar ideas juntos para ayudar a los que están allá. Cuando los que estén allá nos vean que nosotros nos respetamos y los gobiernos vean que nosotros nos respetamos, ese día estaremos luchando de verdad como personas, como demócratas por la libertad de Cuba. Mientras tanto somos unos caudillos. Y los miembros de esos colectivos tienen que decírselo porque no son, adentro de todos esos movimientos, no puede ser todo el mundo un estúpido que no se dé cuenta de lo que estoy diciendo. Vamos a dejarlo ahí porque no quiero hacer esta directa muy larga porque a lo mejor lo que interesa está al final y después no lo van a ver. Pero yo creo que la idea general está ahí. Todos esos proyectos hay que hacerlo, es muy sencillo. Busquen los juristas eso, busquen a quien sea. Y no eso. Tú tienes este proyecto, tengo esto, oye, vamos a ver cómo se hace esto. No me importa que tú seas partido o lo que sea. Esto hay que hacerlo en base a la Constitución, que es lo único que va a unir a los cubanos de adentro y de afuera y a todos los gobiernos del mundo alrededor de nosotros. No nos va a apoyar nadie si somos tan delincuentes como los Castro. Tengan un buen día. Vamos a ver si por la tarde podemos hablar de otras cosas.
Pues hay que darle a esto, porque toda esa la directa, que si que si la tarjeta, que si no sé qué, no está bueno ya de guanajería de esa. Vamos a hablar de estrategia, vamos a hablar de las cosas que de verdad hacen temblar a los Castro. Cuando los Castro oye, esta gente quiere restituir, volver el orden constitucional, ellos tiemblan porque ellos saben lo que el delincuente sabe lo que violó. El asesino vuelve a la escena del crimen y eso y lo hace temblar la escena del crimen. ¿Por qué vuelve? Porque la escena del crimen la tiene aquí y sabe lo que hizo. Y el asesino, lo que asesinaron los Castro, fue la Constitución de 1940. Y ellos eso es lo que le tienen miedo. El pueblo de Cuba se quita la venda porque cuando usted quiere esconder algo, lo esconde a la vista de todos. Y no ha escondido lo que no hemos visto a la vista de todos. Y somos tan ineptos todavía y tan ingenuos que no nos damos cuenta. Vengan, buen día.